La leyenda dice que este 1 de octubre al mediodía sale el famoso justamente Caray de Octubre con un señor raído, así con un sombrero que nosotros conocemos, sombrero capiiga y por allí. Y bueno, sale con un alrededor a la siesta y ve en qué casa se preparó el Yopará. En esa casa donde se preparó el Yopará, eso que, repito, nadie quería ya consumir por lo duro, por lo complicado de su consumo. Entonces, allí era un año de bonanza por tener preparada la comida. Y con eso era una especie de signo de nunca jamás despreciar el alimento. Todo lo que hay, de allí inclusive, a ustedes mismos, ¿cuántas veces se les habrá dicho que nunca jamás tires el resto del pan o lo que sea guardado? O darle a alguien en todo caso, pero nunca tires la comida, ¿verdad? Bueno, y en aquella casa donde él podía llegar, o habrá llegado, y no encontró la comida, no encontró el Yopará, entonces era un año de lastimosamente circunstancias difíciles. De allí que vino la costumbre. Y se hizo tan fuerte otra vez en los últimos tiempos que hoy día vas a ver que si no, por distintos motivos, ustedes todos los que están acá, todos los que estamos acá, trabajamos, ¿verdad? Y ya nadie se va a quedar en la casa, la perolla negra allí para calentar eso más de una hora, ¿verdad? Con leña. Y un día antes ya tenía que poner el locro en remojo igual. Nadie tiene tiempo. Hoy probablemente es lo que vamos a ver en todos los restaurantes, en todos los mercaditos, en todos los bares, a ver por haber la gente va a ofrecer el Yopará este 1 de octubre. Pero es llamativo cómo sobrevive y cómo se instala, ¿verdad? Este tipo de cosas. Porque como esta pudo haber existido muchísimas costumbres que con el tiempo se perdieron, pero el Yopará sobrevivió y hoy tiene que estar presente sí o sí. Al igual que el Carolín también. Sí, Claro, el Carolín también. Es como un retorno, yo creo con el borí, ¿verdad? Todos estamos hablando de platos tradicionales, que en el caso inclusive está el Yopará gourmet, ¿verdad? Que vos te vas y un preparado de alto vuelo, ¿verdad? Y ya le digo, hoy se le pone de todo. Lo que anteriormente era en la forma tradicional, insisto, eran solamente unos pocos insumos. Agua, más el locro, el comandá, ¿verdad? Si había un poco el famoso zapallo. Y es lo que siempre abundó también acá, ¿verdad? Donde uno sale, uno encuentra plantas de zapallo y los frutos. Y lo otro, un poco de cebolla y tomate.